Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, ¿cómo amanecieron por ahí? Los que están siempre ahí al pendiente de la porción de Dios, de ese pan fresco de la mañana, aleluya. Qué bueno es recibir bendición de Dios a primeras horas de la mañana. Feliz comienzo de mes para todos ustedes. Ya estamos iniciando el mes de julio y bueno, aquí estamos encomendados al Señor para que este nuevo mes sea de gran bendición y que podamos lograr todo lo que pues esté en el plan de nuestro Señor. Amén. Vamos a estar leyendo una palabra hoy. Otra vez seguimos en el libro de San Juan. Seguimos hablando de nuestro amado Jesús. Mostrando todo lo que Él enseñaba, cómo Él quiere que nosotros nos formemos y estemos, ¿verdad?, inducidos en su palabra. Así que vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 8, vamos a leer el versículo 31 al versículo 36 y leemos la palabra en el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre, gracias Jesucristo, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu verdad que siempre nos ilumina, por tu luz radiante, Señor, por tu refrigerio, por ese pan fresco que nos alimenta el espíritu cada día, Señor. Te pido, Dios, que bendigas, Dios, ay, a todos nosotros, Señor, a los que estamos ahí continuamente, Señor, instruyéndonos en tu camino, Señor, que tú bendigas a este pueblo y que bendigas, Dios, este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta palabra sigue hablando de nuestro amado Jesús, donde nuestro Señor Jesús andaba haciendo lo que Él sabía hacer, predicando el evangelio, enseñando, formando, instruyendo a la gente a que conocieran la verdad, que conocieran lo que hasta el momento el Señor sigue insistiendo a cada uno de nosotros, a que podamos conocerlo profundamente y poder estar en sus caminos como Él quiere que nosotros estemos. Amén. Y fíjense que Él dice aquí esta palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, es decir, a la gente que habían entendido el mensaje de Jesús. Él les dice esta palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra. Lo primero que dice aquí, esto tremendo que dice aquí es: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, aquí el Señor está diciendo que si nosotros, los hijos de Dios, no permanecemos en su palabra, nosotros pudiéramos no ser verdaderamente hijos de Dios, porque para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios, debemos permanecer en la palabra del Señor. Amén. Aquí lo dice el Señor Jesucristo. Y dice, y la única forma para que tú puedas conocer la verdad y ser libre es precisamente que tú te mantengas conociendo la palabra de Dios, que tú permanezcas en la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjense la importancia de que usted permanezca en la palabra de Dios. Permanecer es mantenerse continuamente sumergido en la palabra de Dios, porque en la medida que usted conozca la autoridad de Dios, que usted conozca la verdad de Dios, que usted conozca qué es lo que Dios quiere hacer con sus hijos a través de su palabra o con su pueblo, es que usted podrá de verdad ser libre de todo lo que en algún tiempo usted lo ató, pero que de algún modo sabemos todo que el enemigo siempre opera para seguir dardeando y tratando de extraerlo del camino del Señor. Pero para que usted se mantenga y permanezca en la palabra y usted se mantenga libre en el nombre de Jesús,
tú tienes que estar sumergido en la palabra del Señor. Amén. Si nosotros leemos Josué 1, 8, 9, mire lo que dice esta palabra. Dios hablándole a Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que el Señor, la primera palabra que el Señor le dice a Josué es nunca. Y aquí hay un punto importante, porque hay hijos de Dios que piensan que es leer la Biblia cuando tienen ganas, cuando no tienen nada que hacer, o cuando, déjame leer un ratico. No es así. No es así. Dios establece aquí, y lo acabo de leer, que Jesucristo lo confirma aquí en el Nuevo Testamento, que usted tiene que permanecer en la palabra de Dios, que usted tiene que estar sumergido en la palabra de Dios. No es de ratico, no es cuando tengo ganas, no es cuando déjame ver si hay un tiempo, no, es siempre. Señor le dice a Josué, nunca se debe apartar de tu boca, nunca. Es decir, que tú continuamente tienes que estar meditando la palabra de Dios y hablando de la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche. Hay hijos de Dios, les voy a decir una cosa, hay hijos de Dios que no leen ni siquiera los mensajes que el Señor le emite a través de otro instrumento. Y yo le voy a decir una cosa, si usted no es capaz de leer un mensaje que un hermano suyo le mande a usted, usted no es capaz de leer la Biblia. No lee la Biblia, usted no lee la Biblia, porque si usted le da flojera, lee un mensaje que usted le manda, usted se ve que usted no lee la Biblia. Y Dios está diciendo aquí que usted tiene que leer la Biblia día y noche, que usted tiene que meditar la palabra de Dios día y noche, para que usted pueda conocer completamente la verdad y poder ser libre. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas. Hay varios que están guardando la palabra de Dios, pero no la hacen. Y Dios no quiere que usted nada más la lea, Dios quiere que usted aplique lo que está establecido en sus sagradas escrituras. Mucha gente también que conoce mucho, lee mucho la palabra, pero no la aplican. Y estas dos cosas tienen que estar unidas, porque Dios aquí lo dice, para que guardes y para que hagas. Y adicionalmente para que hagas no a tu conveniencia, porque hay muchos que hacen a la conveniencia, la pasan buscando versículos para ver cómo hacen a la conveniencia, y no es así, señores. Dice el Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es todo lo que dice la palabra de Dios que usted va a hacer, que usted va a guardar, que usted va a aplicar, que usted va a entender. No es lo que nos conviene, no es quitar un pedazo y poner un pedazo, no es así. No es así, siervos de Dios, no es así. Vamos a dejarnos de esa sinvergüenzura, porque eso es sinvergüenzura. Vamos a enfocarnos como tiene que ser, como Dios ha querido que sea, como Dios te ha llamado a ser. Eres el ejemplo de Cristo, eres el ejemplo del Señor. No puedes estar en esa, vamos a decirlo así, me perdona la expresión, en esa mediocridad. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Si nosotros tenemos un Padre poderoso, grande, maravilloso, ¿cómo es que tú vas a andar en esas cosas tan así, de esa manera, actuando de esa manera? Dice el Señor aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, lo que está en la ley escrita. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay unos cuantos que están estancados y es precisamente porque no están haciendo esto. Dice que si tú permaneces en la palabra del Señor, ya no lo dijo Cristo, vamos a conocer realmente la verdad y podemos ser libres. Y el Señor ahora aquí nos dice, y para que tú prosperes, tú debes estar aquí metido en este carril. Si tú no estás metido en este carril, mire, usted no va a lograr las bendiciones del Señor, porque es que no es, Señor, dame bendición, ¿y tú qué estás dando? Porque nosotros queremos pedirle bendiciones al Señor, pero no le damos nada a Dios. No nos esforzamos lo suficiente para honrar al Señor como Dios merece que se le honre. Amén. Entonces Jesús dice aquí que para que usted realmente pueda ser libre,
para que usted pueda conocer la verdad y pueda ser libre, usted tiene que estar permanentemente, continuamente, constantemente y todas las mentes sumergido en la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, aplicándola y adicionalmente expresándosela a otros. Amén. Dice aquí la palabra, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos dijeron, no, pero nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo que? Hay mucha gente diciendo, pero es que yo soy hijo de Dios. Es que yo creo en el Señor, que yo no soy esclavo. No, eso no tiene nada que ver. Usted puede ser hijo de Dios, usted puede decir mucho que usted ama a Dios, pero si usted es un esclavo del pecado, usted no es libre. Usted sigue ahí de esclavo. Y se lo voy a decir aquí en la palabra. Dijo Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, señores. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, aquí Jesús no está diciendo, no, los que están en el mundo, nada más, los que no creen en mí, no, todos. Así usted diga que cree en Jesús, así usted diga que cree en Dios, así usted haya recibido a Cristo, se haya bautizado, haya predicado, lo que usted quiera, como usted lo llame. Si usted está en el pecado, usted es esclavo del pecado. Pero yo le voy a contar una cosa más. Si usted es esclavo del pecado, usted es esclavo del diablo. Porque es que el pecado es del diablo. La mentira, el engaño, todo es de Satanás. Yo he visto muchos por allí haciendo cosas irregulares en contra del Señor. Es decir, que usted, después que el Señor lo rescató a usted, lo libró, lo sanó, lo formó, lo transformó, usted se está inclinando a ser esclavo otra vez. A usted le gusta ser esclavo. Pero Dios necesita que tú te desprendas de eso, porque Él no te quiere como esclavo, Él te quiere como hijo. Amén. Dice la palabra, la palabra en Juan, capítulo 8, versículo 44, dices, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Aquí hay algo que hace un choque con lo de Jesús. Dice que en el diablo no ha permanecido la verdad. Es decir, que la verdad absoluta está en Cristo y que la mentira absoluta está en Satanás. Y si tú no estás en la verdad de Cristo, que es estar haciendo las cosas correctas, como dice la palabra, entonces tú estás siendo esclavo del pecado y estás permaneciendo en la mentira del diablo. Lo establece aquí las Sagradas Escrituras. Ahora Dios viene a decirte a ti que no permitas seguir siendo esclavo cuando Él ya te libró y te hizo hijo. Tú eres un hijo, tú fuiste llamado a ser hijo. Tú no fuiste llamado a ser esclavo, porque si tú realmente tendrías que ser un esclavo, Dios no te hubiese rescatado hace tiempo del mundo ni te hubiese traído a sus pies. Ahora, si ya tú estás aquí, si ya Dios te rescató y te trajo aquí para que seas un hijo, ¿qué haces tú siendo esclavo del diablo, del pecado, de la malicia, de la mentira, del engaño, del libertinaje? Porque hay unos cuantos por ahí que andan en libertinaje. He visto por ahí unos cuantos, inclusive unas cuantas, que como el marido es inconverso, se van a rumbear con el marido y son cristianas. Igualmente los hombres, que como el marido es inconverso, se ponen a tomar con el marido en la casa para complacer al marido. ¿Y dónde está tu lealtad con Dios? Porque tu deber es exhortar a tu marido para que venga a los pies de Cristo. No es que tú te unas a las sinvergüenzuras de tu marido, a mezclarte con eso. Tu deber es orar, clamarle a Dios para que ese hombre venga a los pies de Cristo o esa mujer venga a los pies de Cristo. No a que tú te mezcles con las sinvergüenzuras que están en tu entorno. Tú eres la luz de Cristo. A ti te llamaron para ser hijo de Dios, hija de Dios. No para que estés sumergida en el pecado y siendo esclava o esclavo de Satanás. Dios te invita a que tú reflexiones. Dios te espera que tú entiendas que Él te ama y que Él te trajo aquí con un fin, con un propósito. Pero si tú sigues sumergiéndote en esos engaños, complaciendo a tu carne, porque vives complaciendo a la carne a cada momento. Mira cómo estás abombada de tanta complacencia a la carne. Despréndete de eso. Llénate del Espíritu Santo, llénate del poder de Dios, de la autoridad de Cristo. Reprende, despójate, ten criterio, ten dominio propio.
Levántate, demuestra que eres un hijo de Dios. El Señor te espera, el Señor necesita que tú reacciones, que te levantes, que acciones, que dejes de estar inclinándote a lo que no es de Él y que sigas aquí firmemente siendo hijo y no esclavo. La palabra dice que nosotros somos la luz, la luz. Si yo soy la luz, yo no me puedo estar sumergida en la oscuridad. A mí Dios me trajo a que yo trate de traer a aquellos que están de verdad, a los que están bien, bien malas allá afuera en el mundo, para mostrarles a ellos que es necesario que también sean libres. Y a esa gente también el Señor les hace una invitación, que usted deje de estar de esclavo allá en el mundo, que usted busque la verdad de Cristo, que usted venga a los pies del Señor, que usted lo reciba. A usted también el Señor le está hablando en este día. Él desea que usted lo conozca, que ya no siga más de esclavo del dolor, de la mentira, del engaño, de la tristeza, de la nostalgia, de la angustia, del estrés, de ese vacío que no se te llena con nada. Y es que no se te va a llenar, porque el único vacío que nosotros tenemos por naturaleza lo llena Jesucristo. Dios te invita a ti también, que vives de esclavo, esclavos del pecado, esclavo ahí donde andas, en esa vida perdida que tú tienes, que vengas y recibas al Señor Jesucristo, que vengas y lo conozcas, que vengas y conozcas su verdad para que puedas ser libre en el nombre de Jesús. Yo los invito no solamente al que está aquí en este camino, sino al que no está también, a que de verdad entiendan que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos difíciles y que es necesario que podamos sumergirnos y permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar fortalecidos y podamos estar encaminados en su absoluta verdad. Amén. Así que si ya Dios, si ya Cristo te libró del pecado, si ya Cristo te libró, te sacó de la esclavitud, no permitas volver a ser un esclavo. Amén. Mantén tu posición, renueva tu posición, vuelve a tu lugar, que es hijo de Dios, no esclavo. Amén. Así que yo espero que este mensaje te sirva de bendición y que tú puedas comprender que ya tú no eres un esclavo, sino que ya tú eres un hijo. Muestra el nivel, muestra lo que Dios hizo contigo, muestra para qué Dios te llamó. Amén. Muéstraselo al mundo, porque tú eres el ejemplo del Señor. Dios te bendiga grandemente.